Vale. Marta, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿me escucháis? Perfectamente. Patri, a ver si se te oye mejor. Hola, hola. Se te oye mal, pero venga, venga, dale, acércatelo al micro lo más posible y así te escuchamos. Vale, yo venía a preguntar lo primero, ¿qué condiciones requerías para entrar al directo? ¿Qué condiciones requería para entrar al directo? Ujú. Hombre, buscaba, ya que quería tratar sobre el tema puntual que habíamos hablado ayer, el tema de la supuesta falacia en el argumento, de si había una estructura patriarcal, una violencia estructural en España, si se podía demostrar, incluso si se pudiera demostrar esa brecha salarial por discriminación de género. Vale, pues ya ahí ya no cumplo tu criterio, entonces estaría despedida. Pero que yo no lo crea no significa que no se dé el hecho de que sí que pueda darse el que haya un sistema patriarcal. O sea, una estructura de poder patriarcal. Ujú. Vale. Vale, ¿Y cómo lo podrías evidenciar? vale, pues como bien has dicho antes, el sistema es un conjunto de normas, el cual las normas también son sociales, de conducta y se dan por medios de comunicación. Y después de 8.500 comentarios en el chat diciendo que dejara de interrumpir y cómo de convincente y elocuente era mi silencio. Marta, ¿qué tal? Hola, buenas. Nada, no quería interrumpir porque básicamente no tiene nada que ver lo que estabais hablando con lo que yo decía, ni lo que quiero argumentar, ni nada de nada. Así No, que pero tú me puedes, parecía un debate aparte. tú puedes hablar de lo que tú quieras. No, sí, evidentemente. Yo no coincido concretamente con Patty en este caso. Yo pienso que no existe un patriarcado y que hay argumentos suficientes para afirmar que no existe un patriarcado. Ahora bien, sigo incidiendo en que tú en muchas entrevistas incides en una falacia. Y antes de que me vengas con que tú no incides en una falacia porque tú no estás usando un engaño o una mentira, déjame que te diga que igual que tú has dicho que el feminismo no es lo que pone en la RAE, o democracia, ambos sabemos que no es lo que pone en la RAE, la falacia no es siempre lo que pone en la RAE. Falacia tiene también el significado de la RAE, sí, de mentira, engaño, pero Sí, tiene otro significado, que es el sí, que se usa en lógica. sí. En lógica se usa el significado de falacia formal. Y este se usa cuando tú estás tratando de hacer un argumento que no se puede hacer, que no sigue las normas lógicas. ¿Vale? Y hay una serie de pasos lógicos Sí, que están aceptados en la lógica, que es teoría de la argumentación, correcto. y hay pasos que no se pueden hacer porque no están dentro de esa lógica. Claro. Entonces yo lo que afirmo es que tú estás haciendo un paso que no se puede hacer mediante la lógica. Y tú me estás diciendo aquí que efectivamente tú puedes hacer ese paso porque tienes muchos argumentos que efectivamente te permiten dar ese paso. Yo lo que digo es que en muchos casos no estás dando esos argumentos y estás pasando directamente a la conclusión. Es decir, yo no estoy negando que tú seas capaz de dar argumentos para justificar eso, yo creo que lo eres. Y aquí lo acabas de demostrar. Sí. Pero lo que digo es que muchas veces has afirmado este argumento, este pseudoargumento, sin realmente tener esta justificación porque no estabas dando todas las premisas necesarias para poder dar este paso lógico. No sé si me explico. Te explicas perfectamente, pero mira, Vale. falacia no solo atendiendo a la RAE, falacia atendiendo a la etimología, que viene de fallar, el fallo en el argumento, o incluso en el engaño con la voluntad de dañar al oponente, digamos, ¿no? En el debate, tú hablas, muy bien hablado, del tema de la argumentación lógica, de los argumentos lógicos, de los pasos lógicos, de una dirección lógica a la hora de argumentar algo. Bien. Si tú entras en un debate, evidentemente vas a buscar una lógica porque tú me estás diciendo que yo cometo una falacia y lo vas a evidenciar con lógica, ¿no? Sí. Bien. En realidad, tú estás haciendo una afirmación, por tanto, el que tiene que demostrar esa afirmación eres tú, según tus propios argumentos. Sí, pero tú quieres contraargumentar una cosa y quieres aplicar el término de falacia a un argumento mío y quieres aplicar la lógica. Pero estás apuntando a un argumento, a una parte del desarrollo argumentativo que yo empleo en unas entrevistas en la calle
donde hago preguntas a la gente, donde hago entrevistas a la gente Sí. y reconduzco un poco, utilizando, digamos, entre comillas, mayéutica, para acabar redireccionando a la gente a su propia lógica, valga la redundancia. Y entonces entonces puntualizas una parte de un argumento, del desarrollo argumentativo que yo tengo para desarrollar el por qué algo no existe, o por qué no hay una evidencia que no existe. Una cuestión. Vale. Es que en una argumentación se siguen una serie de pasos lógicos. Si alguno de esos pasos lógicos falla, la argumentación ya está mal hecha en su conjunto. Sí. ¿De acuerdo? Termino. Sí. En una entrevista en la calle, si yo tuviera que contestar, si cada vez que contesto a una persona tengo que desarrollar la línea argumentativa completa, como si estuvieras dando una clase de 45 minutos, no podría existir un vídeo. Para Estoy de eso, acuerdo. claro, para eso tengo los blogs donde yo hablo de estas cosas y donde ya desarrollo absolutamente todo y las evidencias que yo recalco cuando hago esas contestaciones rápidas. Si tú eres conocedora de que yo lo desarrollo, de que yo lo argumento y que además lo argumento con evidencias, pero tú entras a un vídeo y quieres hacer alusión a una parte del argumento tachándolo de falaz, no estás haciendo una lógica. Estás cometiendo estoy haciendo lógica porque estoy... No, estás cometiendo un engaño. No. Sí, Yo estoy sí. diciendo que en un vídeo concreto tú estás usando ese argumento de forma falaz. Eso no quiere decir que tú puedas usar ese argumento de forma correcta porque tengas otros argumentos en los que te estás basando en otros momentos. Pero en ese momento estás usando ese argumento de forma falaz. Para utilizar el argumento de forma falaz, tengo que concluir que en base a ese argumento concluyo que lo que dice la persona que tengo delante no es real. Pero nunca afirmo tal cosa. Eso no es cierto. Sí, y es hay cierto. vídeos tuyos que efectivamente se puede ver muy claramente donde tú estás entrevistando a una persona y te está intentando dar ejemplos y tú le dices, si eso pasa, entonces podemos ir a denunciarlo. Y por tanto, el patriarcado o la brecha salarial o lo que tú quieras no existe. No, yo no Eso te afirmo. he visto afirmarlo y yo creo que hay muchas personas que te han visto Marta, que pueden decir claramente que sí. Marta, mira, yo en los vídeos, ni en los blogs, ni en las entrevistas en la calle, digo, la brecha salarial por discriminación de género no existe porque sea ilegal o porque la estructura sea de tal manera o por esta razón. No puedo afirmar eso porque no es ni sensato, ni lógico, ni dice la verdad la gente, ni cuenta la verdad la gente. Es que si tú dices que eso no lo dices, efectivamente estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que es mentira y por tanto no lo deberías decir. Yo lo que te afirmo es que te he visto decirlo. No. Ahora bien, por tanto, estaría mal. Si tú de eso dices que te retractas y que no lo vas a decir nunca porque eso consideras que es falso, yo no me retracto. No, ni me retracto. Es que no me retracto para nada. Nada más lejos. La gente que me sigue desde hace tiempo, la gente que ve las entrevistas y la gente que sabe en general, sin seguirme incluso, y entiende lo que es una entrevista, entiende que con ese argumento no tengo por qué concluir cualquier cosa. Y menos cuando estoy haciendo mayéutica y menos cuando estoy reconduciendo preguntas para llegar a una conclusión que ni siquiera pretendo que se llegue a la conclusión que yo quiera, sino que se llegue a la conclusión libre de una persona para plasmarla en la cámara. Pero si una persona sabe y es conocedora de mi línea argumentativa completa y va a atacar a una parte del argumento diciendo esto es falaz, bueno, principalmente, no. Incluso siendo así, tampoco es falaz. Tampoco es falaz. Porque vuelvo a repetir, jamás dije, nunca dije que por el hecho de que exista una ley determinada, la brecha salarial de género o la brecha salarial no existe. No dije eso. Digo, y vuelvo a repetir, que hay un hecho que tampoco es una falacia, sin tener que atender al resto de línea argumentativa, sin tener que atender al resto de las cosas. Hay una evidencia, y la evidencia nos dice que si por violencia estructural entendemos y llegamos todos a un común entendimiento de lo que es una violencia estructural y que parte y que emana de un marco legislativo del Estado como base, y por lo menos y como mínimo eso, el marco legislativo nos demuestra lo contrario. Y por lo tanto hay una evidencia de que el marco legislativo no es patriarcal de base, no es patriarcal. Después me puede venir María Santísima a decirme, bueno, pero es que la estructura patriarcal tiene otras redes aparte que puede disfrazar con un tipo de leyes que no concluyan esto, pero que pueden hacer otro tipo de acciones. Y entonces yo también puedo profundizarlas, también refutándolas y también evidenciando que no son así. Pero es que de base, cuando alguien afirma que hay una estructura patriarcal, cuando hay una violencia estructural, yo puedo decir
una evidencia, y es que, mira, la evidencia es que la estructura patriarcal se basa en un marco legislativo, pero resulta que el marco legislativo nos demuestra lo contrario. Eso es una evidencia, no es una falacia, es una evidencia. Pero no lo digo yo, lo dice la ley. No es una evidencia. Pero porque la ley diga algo, creo que estamos de acuerdo en que no tiene por qué cumplirse. No, pero eso no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Bueno, es una parte de tu argumentación. Tú dices que como una cosa... Ah, no tiene nada que ver que la cosa sea ilegal. No tiene nada que ver porque robar es ilegal y hay robos. No tiene nada que ver porque matar es ilegal y es... Ya, pero es que yo nunca dije tal burrada. Y no tiene absolutamente nada que ver. Nunca. Vale. De hecho, nunca concluyo las cosas así como así. De hecho, la gente que me sigue conoce de mí que cuando yo hago un vídeo en entrevistas o aquí sentado en mi casa, lo que digo es no me creáis. Solo hay que ver un 20% de los vídeos que yo subo, un 15% de los vídeos que yo subo. Siempre digo, no me creáis, buscadlo vosotros, informaros vosotros. Maravilloso. No creáis lo que yo digo. ¿Puedo leerte un comentario de un vídeo tuyo al que tú le has dado me gusta y le has dicho que gracias por explicarlo y tal y cual? ¿De qué vídeo? ¿De qué vídeo? Del vídeo que me has hecho a mí antes, por ejemplo. Sí, lo hizo el editor. Bueno, quien sea, no lo sé, me da igual. Mejora, si no has bajado tú. Nada, comentar. Me dice, resumen, Marta dice que Roma argumenta lo siguiente. Pagar diferente en función al género es ilegal, por lo tanto no puede haber brecha de género. Vale, yo no digo que sea necesariamente. Y luego pone, y Roma aclara que su argumento es, pagar diferente en función al género es ilegal, por lo tanto no hay una estructura sistémica que favorezca pagarle más a un género que al otro. Y tú le das a eso me gusta y le dices gracias. Sí. Es decir, como entendiendo que efectivamente eso es lo que tú querías decir. Vale, pues yo digo que si tú tienes algún argumento que pases del es ilegal a no hay una estructura sistémica, que me lo cuentes, porque no hay argumento posible en la lógica que te pueda llevar a eso. Hombre, esto es muy fácil. Para que algo se dé de forma sistemática en un país y se esté dando como causa, como móvil de este ataque sistemático, la discriminación de la mujer, una estructura patriarcal, se tiene que atender a cómo funciona la estructura patriarcal. Esto es muy fácil. Si hay una ejecución, si hay una persona que afirma, mira, hay una ejecución de discriminación sistemática en contra de la mujer, ¿vale? Sistemática en contra de la mujer. ¿En contra de la mujer por qué? Bueno, porque hay un patriarcado. Muy bien, vale. Entonces vamos a atender a lo que es el patriarcado. El patriarcado es una estructura de poder machista, ¿vale? Entonces vamos a atender a que si se está dando una ejecución sistemática de discriminación salarial en contra de las mujeres a causa del patriarcado, vamos a ver lo que el patriarcado determina en las leyes de cómo se debe concurrir en el país. Parece que el patriarcado, en absolutamente todas sus leyes, castigaría esta discriminación y no solo eso. Además, el patriarcado, este supuesto patriarcado, es decir, la estructura real de poder en este Estado, resulta que discrimina a los hombres, que privilegia estás añadiendo más premisas a tu argumento, lo que me lleva a tener más razón todavía. Es decir, que esta premisa no es suficiente para concluir lo que tratas de concluir. Es una evidencia. Es una evidencia. Es una evidencia. Si las leyes discriminan al hombre, las leyes sistemáticamente no pueden discriminar a la mujer. Eso lo dices tú. Que haya unas leyes en un sentido no quiere decir que no haya unas leyes en otro sentido. Y yo te he dado claramente ejemplos en los que hay... Entonces, ¿cuáles son las leyes en el otro sentido? No las hay, pero yo no te estoy diciendo eso. Yo no te estoy diciendo que no quiere decir que no pudiera haberlas. Y eso es suficiente para que un argumento esté mal hecho. No está mal hecho. Vamos a ver. Sí. No. Bueno, Marta, yo creo que la gente lo está viendo bastante claro, pero lo voy a volver a explicar porque quizás me explique. Yo creo que cualquiera que haya dado un mínimo de lógica clásica entiende que un argumento está bien hecho cuando si sus premisas son ciertas, su conclusión es necesariamente cierta. Es decir, no puede pasar que sus premisas sean ciertas, que se dé lo que tú estás diciendo que son sus premisas y su conclusión falsa. Eso no puede pasar, el argumento entonces está mal hecho. Mira, hay ejemplos obvios que se dan que demuestran que hay ejemplos en España mismo donde se cumple esto de que es ilegal y que la legislación dice una cosa y el sistema efectivamente presiona en otra dirección. Y te he dado un ejemplo en los comentarios a ese vídeo. Concretamente en el mandato imperativo. En la Constitución española, en el artículo 67.3, si no recuerdo mal, dice que el mandato imperativo es ilegal.
Es decir, que cada diputado debe votar en conciencia. Y yo creo que cualquiera persona que viva en España entiende, seguramente, espero, que los diputados actualmente no votan en conciencia, sino que tienen un mandato imperativo que están votando lo que les dice el jefe del partido, ¿no? Es decir, la ley está diciendo una cosa y el sistema partidocrático está empujando otra cosa. Sí. Por tanto, existe un ejemplo que está desmontando lo que tú me dices como argumento. No, porque si aplicamos ese ejemplo a lo que estamos hablando, resulta que si se profundiza en el resto de cómo se están atacando, por ejemplo, a otras bases de leyes fundamentales, refuerza más la evidencia del marco legislativo en España. Y entonces, y te digo, sin haber estudiado toda esa temática clásica de la que tú hablas, yo, por ejemplo, pues leí algún TVO de Mortadelo y Filemón y con ello ya puedo evidenciar que si me afirman que hay una estructura de poder patriarcal, yo solo digo, atendamos a la estructura de poder y resulta que no es patriarcal. Es feminista. Entonces la estructura no es patriarcal, es feminista. Eso es una evidencia, no es una falacia, es una evidencia. Y después, si se quiere profundizar más ante esa evidencia, porque dicen es que hay más factores y más aspectos de la estructura de poder, yo digo, es verdad, si quieres profundizar más, hagámoslo. Y cuando profundizamos más, vemos que la evidencia se vuelve más rotunda, mucho más rotunda. Entonces, que yo diga que sea ilegal discriminar por género, que yo diga que eso sea un derecho recogido, da una evidencia. La evidencia es que la base del marco legal de la estructura no es patriarcal. La base de la estructura, aunque después se pueda comportar de forma patriarcal por otros aspectos, la base... Eso es como decir que como en la Constitución española efectivamente se prohíbe el mandato imperativo, entonces el sistema no es partidocrático y no fomenta el mandato imperativo. Es falso. No. El argumento, la forma del argumento. No, es que te estás saltando una cosa. Para llegar a la conclusión de que hay un sistema de partitocracia, hay que profundizar en las leyes, a ver no solo lo que dicen, sino cómo se están aplicando. ¿Ves la diferencia? La diferencia está muy clara. Y es que si quieres profundizar en esto, la evidencia se vuelve más rotunda. Es decir, hablas de un marco imperativo, hablas de la ley. La ley dice que los diputados o no sé qué deben votar o no sé qué, no sé cuánto. Perfecto, perfecto. Y dices, pero esto no se da. Y no se da porque si profundizamos en cómo se están ejecutando las leyes, esto lo contraría. Perfecto. Pero si una persona me dice que hay una estructura patriarcal y lo profundiza diciendo que se están ejecutando discriminaciones, estoy matando a sus pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque digo, no. Si lo denuncias, es ilegal. Por lo tanto, cómo se aplica la ley no se puede comparar con que después haya una partitocracia. Cómo se aplica la ley ya es una forma feminista. Y la base del marco legislativo también es feminista. Y lo digo, vas a denunciarlo, es ilegal. Y si acudes al patriarcado, si acudes a ese supuesto patriarcado, si acudes a ver lo que es la estructura de poder, ya se define como contraria al patriarcado. Se define como una estructura feminista y se aplica de una forma feminista. La propia persona cuando está diciéndome, contándome su argumento, está evidenciando esa profundización que tú haces con los partidos políticos. Tú dices, la ley dice una cosa, pero después profundizamos y resulta que pasa la otra. La persona a la que yo entrevisto directamente me comenta la otra. Me comenta, es que se están discriminando aunque la ley diga una cosa. Y yo digo, no, la evidencia dice que no se discrimina porque es ilegal. Puntualmente, cuando tú me dices, aquí hay una discriminación, yo digo, tú tienes derecho, estoy peleando por unos derechos, porque ocurre esto. Y yo digo, tus derechos ya están aquí, puedes ir a denunciarlo, es ilegal. Esos son tus derechos. Con eso no digo, no es que no ocurra, sino que tú ya tienes esos derechos. Y la base y la causa que presentan, que es una estructura de poder patriarcal, evidencia, no solo con la ejecución de esas leyes, sino con la propia definición de cómo se define el Estado y de cómo se define a través de sus leyes. Entonces, yo no encuentro ninguna falacia, encuentro una evidencia que hay que saber desarrollar y que cuando uno escucha eso, pues si quiere saber lo que pienso una vez desarrollado todo eso, pues tiene que escucharme más. No solo es ilegal y la estructura dice esto. No es solo eso, pero no hay una falacia, no hay un error, hay una evidencia que se puede desarrollar de 1000 maneras, una evidencia que se puede desarrollar por 1000 aspectos diferentes, pero es una evidencia y no deja de ser una evidencia. Yo, Roma, si me dejas, quiero añadir una cosa, sí. ¿vale? Porque el tema brecha salarial es más social que otra cosa. Como estábamos hablando al margen de la ley, ¿vale? ¿Ves? Esto te lo pueden decir también muchas feministas. ¿Cómo? Patri, que no te oigo, perdona. Sí, que estábamos hablando de lo que es tema de al margen de la ley, el tema de trabajo a la hora de
¿cómo se dice? Pues muy bien. ¿Queréis añadir algo más? Nada, yo simplemente que de nuevo pienso lo mismo, no has rebatido ningún argumento y creo que efectivamente tienes argumentos para defenderlo y en el vídeo en el cual has publicado utilizabas argumentos y ahora has utilizado argumentos. Ahora bien, no son los que has utilizado en algunos fragmentos. Que tú me digas que es un recurso que tú utilizas porque resulta vistoso o porque lleva efectivamente con la mayéutica, ¿no? Para el lugar donde tú quieres las entrevistas, eso lo puedo entender. Pero con eso no me puedes defender que es un argumento bien hecho. El argumento está mal hecho. Y hay otros argumentos que utilizas que están bien hechos. Por ejemplo, efectivamente, al afirmar que si existe una brecha salarial, es decir, que las mujeres cobran menos que los hombres, seguramente los empresarios contratarían más mujeres que hombres porque les beneficia, ¿no? Eso es un argumento, ¿vale? Pero hay otras cosas que tú has usado en algunos momentos que no son argumentos bien hechos. Y simplemente yo lo que quería poner de manifiesto era eso y que los pensaras a ver si te parecía que efectivamente no estaban bien usados o que los matizaras a lo mejor en siguientes vídeos o lo que quisieras. Creo que a falta de matizar no lo convierte en mal hecho. Y creo que a falta de escuchar un desarrollo de esos argumentos no lo convierte tampoco en mal hecho. Para decir que un argumento está mal hecho, debe estar mal enfocado, atender a cosas erróneas que no atiendan al punto en concreto de debatir, que sean engañosos, que sean falsos, que sean erróneos, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa es decir que están mal hecho y otra cosa es decir que forman parte de algo y que se ven incompletos y que no argumentarían por completo la evidencia que se quiere dar lugar como consecuencia. Pero eso no es un argumento ni falaz ni mal hecho. Es que estrictamente un argumento falaz quiere decir que no es un argumento completo en el sentido que tú tienes las cosas suficientes para poder deducir algo. Y eso es lo que tú me estás diciendo, que está incompleto, que por sí mismo no puedes llegar a la conclusión que tú quieres llegar. Y Pues eso es lo único que yo te estoy diciendo. Pues resulta que con esos pequeños argumentos millones de personas llegaron a la conclusión real. Por algo será. Sí, si no te estoy diciendo eso, obviamente una persona puede estar condicionada por esos argumentos a verlo de una forma distinta. Y eso te doy la razón, que efectivamente te pueden llevar a verlo de una forma distinta. Pero una cosa es eso, y si no, las ideologías no existirían. Las ideologías hacen ver a mucha gente de una forma concreta las cosas. Y eso no quiere decir que las ideologías usen argumentos correctos. Sí, pero yo con ese argumento no estoy haciendo, Marta, yo con ese argumento no estoy haciendo a la gente ver de una forma determinada. Con ese argumento estoy describiendo algo que acontece. Sí, vale. Vale, entonces no estoy determinando la forma de ver de una persona, no estoy tocando la forma de creencia de una persona simplemente por decir, el fuego quema y el agua moja. No, no estoy fomentando una ideología ni una forma de creer determinada. Me parece maravilloso, pero que el fuego queme no hace que el agua moje. Eso es lo que te quiero decir yo. Es decir, que la conclusión que tú intentas sacar no se saca de tus premisas, de lo que tú me das como cosas objetivas. Vale. Y no te estoy diciendo que no sea la conclusión cierta. Es cierta. Vale. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en todo. Tanto en tus premisas como en tu conclusión. Pero discrepo en que ese razonamiento se pueda hacer. Vale. Yo, como el razonamiento ya lo dije antes, no lo voy a volver a repetir porque no quiero dar la tabarra a la gente. Volveré a escuchar otra vez mi argumentación y la tuya porque así me enriquezco y crezco. Pero tú haz lo mismo. Y, Patri, de acuerdo. A ver, si hay patriarcado o no, mastícalo hoy de noche. Porque te vi ahí que sí que no. Es lo que tú quieras crear porque la gente se lo crea. Entonces te lo traslada y lo va trasladando por ahí y al final es como una epidemia, una plaga. Yo es que no lo he vivido. Entonces no te sé decir porque yo no lo he vivido, no lo he visto. Marta, ¿qué tanto dice la gente de unos juegos de Switch que tienes detrás? ¿Qué pasa? de eso. Nada, estos son juegos de Switch. Nada. Supongo que a la gente le impresiona que haya tantos o algo. ¿Switch qué es? ¿Switch qué es? Es una consola, es la consola de Nintendo. La actual. La de los mandos. De Nintendo. Sí, la de los Joy-Cons. Sí, la de los mandos estos de sensor de movimiento. Marta, ¿eres una friki de Switch? Sí, soy una friki de Switch. Vale. Yo también soy un poco friki de cositas, de la Play 1. Me quedé en los Cada 90. uno a lo suyo. Patri, ¿eres friki de la Nintendo 64? No, más adelante. Pero, bueno, hace que no toco yo Nintendo.
pero que no sea por los límites. No, porque no me apetece. Vale. Seguro, ¿no? Claro, doy prioridad a otras cosas. Vale, vale, vale. Bueno, pues os mando un beso muy grande a las dos. Gracias por estar aquí y os despido. Y espero contar a lo mejor para otros directos y otros debates, ¿vale? Encantado. Marta, y si Muchas quieres, gracias por todo. si quieres un tercer round un día, pues lo hacemos. Cuando quieras, pero no tengo mucho más que añadir, ciertamente. Bueno, Yo creo que está todo pero dicho. ¿nos podemos insultar o algo? No me hace especial ilusión, pero bueno. Oye, de vez en cuando sienta bien, ¿eh? Si quieres insultar tú solo y yo te digo lo que me parece. ¿No me podrías tirar un hijo puta o...? No me va a mí. Yo como máximo te diré que no entiendes la lógica. Me parece algo más objetivo. Vale. Pues venga, un beso a las dos. Hasta luego, luego. gracias. Gracias.